Buenos días. Quiero agradecer a la Asociación Mexicana de Patología su amable invitación para estar con ustedes esta mañana y en particular al comité organizador por la amable comprensión que tuvieron conmigo porque tengo necesidad de cumplir con algún otro compromiso. La plática es la clasificación de esta enfermedad conocida como enfermedad por hígado graso no alcohólico. ¿Y cuál es la magnitud del problema? Sin duda alguna tenemos un grave problema aquí. Los siguientes minutos yo voy a conversar con ustedes, hablaremos primero de algo que puede ser una clasificación, no hay una como tal, pero les voy a hablar de algunas variedades de la enfermedad. Hablaremos de los problemas que tenemos desde el punto de vista epidemiológico, cuáles son los grupos de riesgo que afectan esta enfermedad, cuáles son las enfermedades que se asocian a ella, porque hay que recordar que es una enfermedad sistémica y que, bueno, es común que se asocie a algunas otras. ¿Qué problemas tenemos hoy en día con el tratamiento, los costos y la mortalidad? Solamente como una referencia quiero citar a ustedes esta gráfica, en la cual ven ustedes a partir de 1985 prácticamente no había publicaciones sobre esta enfermedad y a partir del año 2000 esto se disparó de manera prácticamente exponencial. Esto ya nos está hablando de que tenemos un grave problema y tenemos que tomar conciencia de él. Les decía que no hay una clasificación así propiamente dicha, pero podríamos empezar por mencionar que hablando de esteatosis solamente de hígado graso, se conoce como primaria a esta que se relaciona con la enfermedad por hígado graso no alcohólico. Hay otras causas de esteatosis que se conocen como secundarias, predominantemente el alcohol, algunos medicamentos, algunas otras enfermedades también es común la presencia de esteatosis y es muy importante que podamos distinguir entre unas y otras. Algunas condiciones muy particulares como periodos de ayuno prolongado e inclusive la cirugía bariátrica también podrían favorecer la presencia del depósito de grasa en el hígado. Desde el punto de vista clínico, podríamos hablar de esteatosis solamente, una enfermedad con hígado graso no alcohólico, la cual afecta a la mayoría de los pacientes y la cual tiene una evolución muy lenta, muy estacionaria. Prácticamente la mayoría de estos pacientes van a permanecer el resto de su vida solo con esteatosis, pero los hay también que tienen ya un avance de la enfermedad donde ya hay un componente inflamatorio y esto se conoce como esteatohepatitis no alcohólica. También podríamos distinguirlos desde el punto de vista clínico. La mayoría de los pacientes con esta enfermedad son obesos, pero cada vez parece ser que hay más casos de pacientes que no son obesos y que también tienen esta enfermedad. Desde el punto de vista de la población afectada, el comportamiento no necesariamente es el mismo en el grupo de niños que son afectados por la enfermedad que entre los adultos. Desde el punto de vista metabólico, hay quien, aquí les traigo las citas, mencionan que puede haber, clásicamente esta enfermedad se ha relacionado con el síndrome metabólico, sin embargo hay algunos que dicen que hay casos de hígado graso no alcohólico no relacionado al síndrome metabólico y que estos obedecen más bien a una condición genética. Está todavía en discusión este punto, no está del todo claro. Y desde el punto de vista histológico, bueno, les mencionaba yo la fase inicial de la enfermedad y estacionaria en la mayoría de los casos es la esteatosis. El grado más avanzado a este es la esteatohepatitis, donde les mencioné que ya hay un componente inflamatorio y le sigue la cirrosis. Muchos de estos casos conocidos como criptogénicos, los vamos a ver más adelante, en realidad corresponden a una cirrosis, a una etapa de cirrosis de la enfermedad por hígado graso no alcohólico. Y por último, una complicación no tan rara de los casos que llegan a ser cirrosis es el carcinoma hepatocelular. Esta entonces, recordemos, es una enfermedad con un espectro clínico que puede ser evolutivo, de esteatosis puede llegar hasta el hepatocarcinoma. Es la hepatopatía más frecuente. Esto ya nos está significando cuál es la magnitud del problema. Hoy en día es la enfermedad hepática más frecuente. Y una característica es que la mayoría de estos casos se asocia a este síndrome metabólico y sus diferentes componentes.
Esto es tan común que, bueno, se dice que la mayoría de los pacientes van a tener cuando menos uno de los componentes del síndrome metabólico al momento del diagnóstico. Sobre la incidencia, hay poco publicado, les traigo aquí tres publicaciones, una de ellas de Japón y dos europeas, donde se calcula una incidencia anual de 31 casos por 1000 habitantes en Japón, 18.5 por 1000 en Italia y 29 casos por 100.000 en Inglaterra. Sobre prevalencia hay un poco más, hay muchas cifras a nivel internacional y la cifra más actualizada estima que aproximadamente 1/3 de la población mundial puede estar ya afectada por esta enfermedad. Esto también subraya la gran magnitud que tiene este problema. En nuestro país tenemos pocas citas, yo les menciono aquí 4, la primera de ellas se realizó en el estado de Hidalgo, población abierta, se hizo biopsia a estos pacientes y se pudo documentar esteatohepatitis no alcohólica en el 10.3% de los casos. En Oaxaca, en un grupo muy particular de pacientes con síndrome metabólico, encontraron curiosamente una cifra mucho menor, 4.5. En Veracruz, el doctor Roche encontró también en pacientes con síndrome metabólico y con biopsia algo muy similar a lo que habíamos observado nosotros en Hidalgo, con un 15.7%. Hay otro trabajo que se realizó aquí en la Ciudad de México en un grupo muy particular de personas que asistieron a un check-up. Ahí por ultrasonido se pudo documentar la presencia de esteatosis hasta en un 14.3%. Recientemente, el año pasado, el doctor Aldo Torre presentó un póster en el Congreso Nacional de Gastroenterología, donde en población abierta, ellos por ultrasonido documentan una cifra aproximada de 60% de esteatosis en población mexicana, y creo que esta cifra es mucho más cercana a la realidad de nuestro país que estos trabajos iniciales que hicieron hace ya varios años. Esta es la tendencia que muestran en una proyección matemática, un trabajo del doctor Nahum Méndez, donde se observa cuál es la tendencia que va a tener esta enfermedad a lo largo de los próximos años. Esto nos indica entonces pues, que estamos en un serio problema. ¿Cuáles son los grupos de riesgo que se afectan por esta enfermedad? Bueno, con mucho ya les decía yo que el síndrome metabólico es una característica. 90% de los pacientes cuando menos tienen un componente y hasta el 30% de ellos pueden tener 3 de estos diferentes componentes del síndrome metabólico. De todos ellos, el más común, sin duda alguna, es la obesidad, es el más importante. Y esto, bueno, también nos afecta de manera significativa a nuestro país, porque estas son las cifras que tenemos de sobrepeso y obesidad en adultos, poco más del 70% con sobrepeso y obesidad, y en niños casi un 35% de sobrepeso y obesidad, lo cual, bueno, pues nos está reflejando que es un problema bastante grave el que tenemos. ¿Cuál es el origen de esta epidemia de obesidad? Bueno, la combinación fundamentalmente de 2 factores: malos hábitos de alimentación, cada vez comemos peor, y un aumento escandaloso del sedentarismo. Desde el punto de vista de la dieta y esta enfermedad, bueno, esta llamada dieta occidental, que se caracteriza por un exceso de carnes rojas, grasas saturadas, colesterol, y en particular llamo su atención sobre este azúcar, que es la fructosa. Es un azúcar que cada vez la utiliza más la industria alimentaria, porque es muy económica, porque es mucho más dulce, pero tiene muchos inconvenientes desde el punto de vista metabólico. No sacia el apetito, por ejemplo, de tal forma que particularmente los niños que consumen muchas frituras y golosinas, pues no sacian su apetito a pesar de tomarse 1 o 2 o 3 bebidas de estas de cola o 2 o 3 golosinas. Ellos siguen con apetito, y además esta azúcar en particular, les decía yo que tiene la característica de provocar un daño en particular al hígado. Prácticamente todos los alimentos procesados contienen este tipo de azúcar. Entre otras características, bueno, las porciones son mayores cada vez. Por una pequeña o módica cantidad de dinero les aumentan la porción, les pueden llenar las veces que quieran su vasito con refrescos de cola,
y bueno, hemos llegado al exceso. El resultado de todo esto es un aumento, por un lado, del aporte calórico. Y por otro, bueno, pues tenemos que se ha disminuido de manera importante el gasto de energía, y esto provocado porque cada vez utilizamos más los vehículos motorizados, y el tiempo frente a la televisión, a la computadora. Hoy en día los niños son fanáticos de los juegos de video. Bueno, los niños y los jóvenes, los millennials, todos ellos son fanáticos de estos juegos, y entonces pasamos mucho más tiempo sentados que jugando en el parque. El resultado entonces es que se disminuye el gasto de energía. Solamente para ilustrarles lo grave que es esta situación, este es un comparativo entre el uso del automóvil medidos en miles de millas al año en quinquenios del 85 al 91, del 90 al 96, del 95 al 2001, y vean cómo en la medida que va aumentando el uso del automóvil, esto es en los Estados Unidos, a la par precisamente se va desarrollando, aumentando el porcentaje de obesidad en los Estados Unidos. En cuanto al grupo étnico, aquí también tenemos un grave problema. Parece ser que la población mexicana tiene una mayor prevalencia de este gen PNPLA3, y este gen se ha asociado de manera directa con la enfermedad por hígado graso no alcohólico. Este trabajo nos revela, interesantemente, en los Estados Unidos se revisó una población de obesos, la mayoría de ellos eran afroamericanos, pero cuando se vio la frecuencia de hígado graso en las diferentes etnias, se observó que aunque los afroamericanos son más obesos, tienen menos hígado graso que los de origen mexicano. Entonces parece ser que también genéticamente tenemos una condición que favorece el desarrollo de la enfermedad. ¿Cuáles son las enfermedades que con mayor frecuencia se asocian al hígado graso no alcohólico? Bueno, en primer término tenemos el síndrome metabólico y la enfermedad cardiovascular. En segundo lugar, esta llamada cirrosis criptogénica, que en realidad ahora sabemos que muchos de estos casos, criptogénica por definición es la que no tiene una causa conocida, ahora sabemos que muchos de estos corresponden precisamente a hígado graso no alcohólico. Y por supuesto el desarrollo de carcinoma hepatocelular. ¿Qué respecto a la enfermedad cardiovascular? Este es un factor de riesgo. La enfermedad por sí sola es un factor de riesgo para el desarrollo de aterosclerosis coronaria. Se conjugan algunas otras alteraciones como arritmias cardíacas, trastornos del metabolismo del miocardio y esclerosis valvular. Todo esto va a condicionar una mayor mortalidad cardiovascular que, adelantándoles un poquito el final de la plática, esta es la primera causa de muerte en los pacientes con hígado graso no alcohólico. Sobre cirrosis criptogénica, les decía yo que la evidencia cada vez más nos hace pensar que muchos de los pacientes con cirrosis criptogénica en realidad tienen una cirrosis secundaria a la enfermedad por hígado graso no alcohólico. Y esto se basa en observaciones como esta. La obesidad, la diabetes, dislipidemia y esos componentes del síndrome metabólico son tan frecuentes en cirrosis criptogénica como en aquellos pacientes que tienen esteatohepatitis no alcohólica. Y, por supuesto, son mucho más frecuentes que en aquellos que hacen cirrosis por virus o bien que tienen problemas de autoinmunidad. Los hallazgos, el problema aquí es que una vez que se desarrolla ya la cirrosis, ya no es posible ver los cambios característicos de la esteatohepatitis no alcohólica, lo cual dificulta un poquito el poder establecer cuál fue la causa de ese daño hepático crónico. En cuanto a las causas subyacentes de carcinoma hepatocelular, hoy por hoy sigue predominando la etiología viral, pero sin embargo, vean ustedes, casi una cuarta parte tiene un origen en esta enfermedad, esteatohepatitis no alcohólica, y si a esto le sumamos un 15% que corresponde a las criptogénicas, muchas de las cuales también tienen un origen por esteatohepatitis no alcohólica, bueno, estamos hablando de una cifra cercana al 40% de casos de carcinoma hepatocelular que podrían estar relacionados con esta enfermedad. Entre los factores de riesgo para el carcinoma hepatocelular, bueno, predominan con mucho, casi poco más de la mitad de los pacientes tienen, de acuerdo a esta serie, el antecedente de enfermedad por hígado graso no alcohólico, y poco más de un tercio de ellos son diabéticos.
Esta es la lista de nuevos registros en espera para trasplante hepático, y lo que quiero destacarles a ustedes, vean este incremento que ha habido del 2004 al 2013, más del 170% de indicaciones para trasplante como causa de hígado graso no alcohólico. Respecto al tratamiento, tenemos también un problema serio, debido a que hoy en día no tenemos un medicamento que podamos utilizar en todos los pacientes. Hay cuando menos un par de ellos que se pueden utilizar bajo condiciones muy especiales y que obviamente no están indicados para todos los casos de hígado graso no alcohólico. La buena noticia es que hay todavía, hoy por hoy, muchos medicamentos que están en desarrollo y bueno, esperamos pronto disponer de ellos. Algo que está perfectamente bien establecido es que el tratamiento debe ser individualizado dependiendo de las condiciones de cada paciente. Respecto a los costos, bueno, estas son cifras en miles de millones. Vean ustedes, en los Estados Unidos se calcula casi 300 mil millones de dólares gastados solamente en un año por esta enfermedad. Esto es euros en Alemania, en Francia y en Italia, y estas son libras esterlinas. Las cifras, la verdad es que son escandalosas y se estima que en poco tiempo pues el presupuesto de las instituciones de salud se va a ver agotado para atender a estos pacientes. ¿Cuáles son las causas de muerte más frecuentes en esta enfermedad? Ya les mencionaba yo, la enfermedad cardiovascular en primer lugar, neoplasias en segundo y complicaciones hepáticas en tercer lugar. Así entonces, para concluir, vamos a recapitular. Esta es una enfermedad, es la más frecuente a nivel mundial y va en aumento. Está asociada al síndrome metabólico y a un estilo de vida nocivo. Al parecer, la población mexicana tiene un riesgo adicional. Se asocia con el síndrome metabólico, con la cirrosis criptogénica y con el carcinoma hepatocelular. Por ahora, todavía no hay un tratamiento médico específico que sea efectivo para todos los pacientes. Muy pronto se va a convertir en la primera causa de trasplante hepático en los países desarrollados. Hoy en día está demandando mucho dinero en cuanto a su atención y esto está creciendo. Las causas de muerte son en primer lugar cardiovascular, en segundo neoplasias y en tercero hepáticas, y por eso es que es impostergable que tomemos medidas cuanto antes preventivas para tratar de limitar este daño. No quisiera yo concluir sin antes agradecer aquí presentes al doctor René Malé y al doctor Ramón Carmona, quienes son presidentes de la Asociación Mexicana de Hepatología y de Gastroenterología respectivamente, todo el apoyo que nos han brindado a un grupo de entusiastas para llevar a cabo el primer consenso mexicano de enfermedad por hígado graso no alcohólico. Esperamos pronto poner a su disposición una publicación que creo que será un referente para el médico mexicano en este campo. Muchas gracias.